Hola, soy Rosa, una residente de psiquiatría. Si eres bilingüe y, como yo, estás entrenando en una carrera de salud mental en los Estados Unidos, aprender psicoterapia tanto en español como en inglés puede ser difícil. Este video te mostrará cómo explicarle a un paciente cómo funciona la psicoterapia, cómo establecer un encuadre terapéutico y cómo usar formas colaborativas de comunicación con tus pacientes. En español. Buenos días, señor García. Soy la doctora Reyes. Hola, doctora. Me llamo Carlos. Un placer conocerlo, Carlos. Cuénteme, ¿qué lo trae por aquí hoy? Bueno, últimamente he estado sufriendo mucho de los nervios y no he podido dormir. No sé qué me pasa. Vine porque mi doctor dijo que quizás conversar con alguien me podría ayudar. Me alegro que haya venido. Su doctor tiene razón. Conversar con alguien puede ser muy útil. Lo llamamos hacer terapia. Antes de continuar, quiero dejarles saber que mi español no es perfecto. A veces no sabré bien cómo decir ciertas cosas en español y le pediré que me ayude a encontrar la mejor forma de expresarme. Además, es posible que, de vez en cuando, una persona use palabras que quizás la otra persona no conozca. Si esto sucede, no duden en decírmelo y lo aclararemos juntos. Muy bien, tiene sentido. Ahora, por favor, cuénteme más sobre los nervios y sus dificultades para dormir. Eso me ayudará a explicar de qué forma la terapia podría ayudarlo a usted específicamente. A ver, hace unos meses comencé a sentir mucha presión en la cabeza y dolor en todo el cuerpo. También me he sentido muy inquieto antes de acostarme y luego paso la noche entera dando vueltas y casi no descanso. Suena agotador. ¿Por qué piensa que le está sucediendo esto? Ni idea, solo sé que tengo los nervios alterados. ¿Hay algo que le ha estado preocupando? Bueno, la verdad sí, yo trabajo en construcción y me he dado cuenta de que mis jefes prefieren a los empleados jóvenes. Recientemente han despedido a muchos empleados y la mayoría son un poco mayores como yo y no sé, estoy preocupado que quizás voy a ser el próximo. ¡Wow! Suena estresante. Sí, bastante, pero necesito sacarme esa idea de la cabeza y solo enfocarme en mi trabajo y conciliar el sueño. No quiero pensar en nada que me haga sentir peor. Bueno, creo que hablar más sobre este tema podría ayudarle a sentirse menos nervioso y a dormir mejor. ¿Usted cree? A veces, lo que se siente en el cuerpo y la dificultad para dormir ocurren debido a pensamientos y emociones que nos molestan, pero que intentamos evitar o mantener dentro de nosotros. Si no enfrentamos estas molestias, se quedan dentro de uno y pueden causar mucho estrés. Hablar de nuestros pensamientos y emociones en terapia nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta de cosas que quizás estén en el inconsciente. Al descubrir y entender estos aspectos de nuestra mente, ese estrés en nuestro interior se puede aliviar y así nos sentimos mejor. Creo que entiendo. ¿Qué emociones siente ahora al hablar sobre su trabajo? No sé, frustrado. Yo soy el que trae los ingresos en mi casa. ¿Las cosas iban bien y ahora esto? Veo lo difícil que es. Cuénteme más sobre su frustración. Es que me he fajado tanto para llegar a esta posición en mi trabajo. Si pierdo mi trabajo no será tan fácil conseguir otro y necesito mantener a mi familia. ¿Fajar? No conozco esa palabra. ¿Qué significa? Ah, sí, es como dedicarse mucho a algo y hacer mucho esfuerzo. Ya veo. Gracias por explicármelo. Lo que escucho es que la idea de no poder mantener a su familia lo preocupa mucho y lo hace sentir mal. Cualquier persona se sentiría estresado en esa situación. ¿Ha hablado con otra persona sobre esto? No, estoy demasiado avergonzado para hablar de esto con mi familia o mis compañeros del trabajo. No me sorprende que con estas preocupaciones dormir haya sido una lucha. Está lidiando con tantas cosas y no ha podido hablar sobre ellas. Tal vez me siento un poco mejor después de desahogarme un poco. ¿Por qué no continuamos esta conversación en nuestra próxima cita? Me parece bien. Gracias, doctora.